Bueno, esta música nos avisa que está con nosotros el amigo Javier Lima Esteves. Javier, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Isidro. Saludos a los radioyentes. Pues encantado de poder participar una tarde más en este espacio de recuerdo, de memoria a tantas personalidades y figuras que han pasado por nuestro municipio y que, Isidro, y que aún nos quedan por ver. Bueno, muchísimas y sobre todo porque, bueno, no vamos a tener toda la extensión que hemos tenido hasta ahora por razones obvias. En el caso del padre Siberio, imagínense ustedes, porque el padre Siberio tiene infinidad de cuestiones relacionadas pues con su vida, que no solamente fue relacionada con la parte sacerdotal, sino infinidad de ellas, y por eso nos hemos dilatado igual, pues también con don Guillermo Camacho y Pérez Galdós, Sí. por su obra excelsa y demás, pero no todo el mundo será igual, ¿no? Y a pesar de que con el don Elpidio tenemos un montón de cosas que contar. Por cierto, contacté con Pedro González, quería estar con nosotros, a ver si don Pedro González, conocido por todos popularmente como Pedro Barranco, podrá estar con nosotros en otra ocasión y también nos podrá contar pues esas anécdotas que dice que tiene con don Elpidio, y mucha gente que lógicamente tendrá recuerdos de ese insigne realejero, pero creo yo que le hemos dado también el rigor suficiente, y bueno, que seguiremos hablando de él en muchas ocasiones, pero que hoy también ponemos un poquito este punto y seguido en cuanto a don Elpidio Hernández Toste, ¿no? Sí, por supuesto, porque hemos recordado diferentes facetas de su biografía. Yo creo que hemos trazado sobre todo un perfil de su biografía y mantenerlo en el recuerdo, ¿no? Yo recuerdo que incluso en el año 2016, con motivo de su fallecimiento, en La Opinión de Tenerife, que ya no existe, está en la memoria ese periódico, saqué una pequeña reseña titulándola así, Un alcalde en el recuerdo, ¿no? Porque entendía que la memoria de don Elpidio no podía olvidarse por su papel en esa etapa tan compleja que le tocó vivir del periodo de la transición, de ese final del franquismo, inicios de la democracia, y yo creo que realmente lo que hemos hecho en este espacio de su memoria, de ese recuerdo, pues lo hemos cumplido, Isidro, sobre todo por dar pie también un poco a su perfil, a su figura, y también por dejar entrever para las generaciones presentes y para las futuras quién fue, qué hizo y realmente por qué es tan importante este ser que fue más allá que un alcalde. Fue sobre todo un ser, como veíamos también en la semana pasada, en relación con don Juan Antonio Plasencia, de todo lo que hizo don Elpidio, es decir, no solamente un alcalde, un gestor de los asuntos públicos, sino también una persona que escribía, una persona que dejó numerosos escritos y que ya como hemos hablado, me dejaron ese pequeño encargo, ¿no?, de poder ir recapitulando, que yo me comprometo a ello desde que sea ahora verano y esté un poquito más liberado, de poder ir pues rescatando todos esos fragmentos que don Elpidio fue publicando en la prensa isleña. Bueno, y que, bueno, son recopilados también muchos de ellos en este libro. Recordemos, Más allá del ombligo, también está La vida, de don Elpidio Hernández Toste, que, bueno, tienen lo de sorbo a sorbo. No sé si has tenido ocasión de leer alguno de ellos. Y bueno, pues bueno, son verdades como puños, ¿no? Lo que nos dicen algunas de sus páginas: la vanidad es solo una forma de vivir en constante intoxicación de sí mismo. Dios mío, tiene unas reflexiones que son, pues bueno, al analizarlas con profundidad, es como cuando te pones, no sé, la metáfora sería esa: te pones un caramelo o una fruta o algo en la boca y rompe en explosión en las papilas gustativas y te produce un montón de sensaciones, ¿no? Pues esto aplicado a la literatura sería algo parecido. No era tan inteligente como él mismo decía. Efectivamente, no lo es tanto quien lo alardea de sí mismo. Es decir, son cosas que son experiencias vitales, que todos lo hemos aprendido poco a poco. Algunas veces te lo han enseñado tus padres, pero también muchas de estas cosas que dice don Elpidio las aprendes por ti mismo en tu propia experiencia, y sobre todo con un gesto que lo engrandece en la misma, que es la humildad, ¿no? Se deja entrever en esas máximas, en esos escritos, cómo era su carácter, su espíritu, y yo sigo haciendo el símil, la comparación de don Elpidio con el que fue también alcalde de La Orotava y de orígenes realejeros, como fue don José Esteves Méndez, hijo de don Pablo Esteves López, que era de Realejo Alto, y en ciertos modos ambos protagonistas, don José Esteves para La Orotava, don Elpidio para los Realejos, comparten también éxitos en el apartado político, y ambos son alcaldes que van más allá, como decíamos, de la gestión. Son polifacéticos, escriben, reflexionan. Don José Esteves tiene esas obras que son Para ti, alcalde, que son incluso las impresiones
las recomendaciones que una persona que fue alcalde realiza a los que vengan tras él en el puesto, ¿no? Las amistades, las personas con las que se ha de rodear, las confianzas, la desconfianza hacia amigos o personas que querían que eran sus amigos. Y en el caso también de don Elpidio, en su libro también se dejan entrever pues esas numerosas lecturas, esos conocimientos que él tenía sobre numerosos aspectos y especialmente también la religión que le marcó, que marcó también su impronta, y que incluso Isidro, recuerdo que con motivo también de su fallecimiento, pues venía también en la esquela y venía también nombrado como que había pertenecido a la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen, y también esa labor que tuvo como presidente de la Asamblea Local de la Cruz Roja, ¿no? Que dejaba entrever pues no solamente que él fuera católico, sino que además practicara la caridad, ¿no? Y también el servicio a los demás. Sí, y además porque iba en su fuero, es decir, en la vocación pública, hay personas que la adquieren con el tiempo, con el trabajo, es como una técnica, es decir, tú te metes en la gestión pública, sea como político o como técnico, incluso profesional, y al comienzo tienes una preparación previa, después te prodigas en ella, coges, adquieres experiencia y lógicamente te debes a ella. Cuando termina tu periodo laboral, tú te dejas, Elpidio no era de esas personas. Elpidio era una persona que era público 100% y tan igual estaba sentado en el ayuntamiento como caminando en la calle, como tomando nota, como digamos que participando de toda la vida en realidad que le tocó en esa etapa de la historia, como puede ser el acompañar, como dijimos en su día, al propio padre Siberio a hablar con la reina, y también por supuesto en esas primeras se puede decir que esas primeras llamadas de atención a las entidades públicas, incluso privadas, para que acudieran al llamamiento de ayuda que clamaba al viento pues la parroquia matriz de la Concepción en el Realejo Bajo y sus fieles y habitantes en definitiva, porque ahí todos nos sentimos en esa desgracia, fieles, devotos de lo que es en sí esa parte del municipio. Y bueno, afortunadamente gracias a toda esa labor y toda la gente que colaboró y que sigue colaborando, hoy es una realidad, es como el ave fénix que renace de sus cenizas, y nunca mejor dicho, ¿no? Hay muchas cuestiones que se pueden tratar obviamente de don Elpidio. Alguien me decía incluso a nivel público, a nivel, perdón, profesional, ¿no? Con el saber hacer que él tenía, del seguimiento que hacía de personas, de sus, digamos, patrimonios, de impuestos, de tantas cosas que se tramitaron a través de él como profesional y que lógicamente pues también se vieron beneficiadas, ¿no? Es decir, que dejó su impronta también como profesional en el asesoramiento jurídico y bueno, de todo ese tipo de papeleos, ¿no? De tasas. Y también, Isidro, y como bien mencionas, no solamente la labor administrativa y también en el ámbito político, sino especialmente, insisto en ello, no solo, en su libro se reflejan muchas de las reflexiones, como bien acabas de leer hace unos instantes, y también es interesante advertir sus escritos en periódicos de la época ya desaparecidos como El Aire Libre, La Tarde y demás, porque en esos escritos él reflejaba tal vez una cosa que va faltando, ¿no? Cada vez más, que es la labor de un cronista que tú mismo, Isidro, también durante muchos años, hay numerosos escritos tuyos en diversos medios de prensa escrita, esa labor, Isidro, de narrar para las generaciones futuras los acontecimientos de lo cotidiano, ¿no? Porque se olvidan o no quedan tangencialmente, no quedan productos que en el futuro puedan reconstruir muchas de las cosas que suceden, y esa labor tan bonita de la crónica local, que no se fomente y que realmente necesitamos en todos los municipios, ¿no? Don Elpidio también la cumplió durante muchos años. Sí. Tenía también esas notitas de lo que estaba ocurriendo en el Colegio San Agustín, esos actos asociados a las fiestas del Carmen, es decir, cuestiones relacionadas con el pueblo y cuestiones que, rastreando la prensa, ya te digo, periódicos, fundamentalmente El Aire Libre, La Tarde, el Diario de Avisos, El Día, etcétera, se pueden ir rastreando un poquito en la crónica local, gracias también a don Elpidio. Sí, mira, de hecho incluso, porque claro, cuando uno habla del Elpidio, habla acerca de una persona que representaba al régimen, que fue elegido a dedo, como dijimos en su día, pero fíjense ustedes qué
qué discordante con respecto a la época que le tocó vivir. Escuchen esto, dice: a los pensadores de siempre les ha resultado más fácil teorizar sobre el gobierno de los pueblos que a los gobernantes simplemente gobernarlos. Y es que no es tarea fácil dirigir a los hombres, cosa distinta es empujarlos, que nada tiene que ver con el gobernar bien entendido. Pues aquí la misión primera ha de ser conseguir el bienestar de su gente, proporcionando seguridad a los que ya poseen, facilitando el camino de quienes aspiran a tener y dando esperanza a todos. Mas entraña cierta perplejidad el hecho de que los teóricos proclamen que los pueblos están mejor gobernados por un hombre bueno que por una buena ley, haciendo pues más que afines la bondad y el gobernar, mientras que nos han venido asegurando que la bondad en el gobernante resulta fatal como consejera. Por eso dice: gobernantes mejor amados que temidos, nos dice él. Se nos recuerda que el poder es bien tenido cuando es el poderoso más amado que temido. Y sucede en contra, ser más temido que amado, cuando en el ejercicio del poder se pone exagerado ardor o se apuesta con más ardor que prudencia, ¿no? Un hombre que, te das cuenta, a pesar de la edad y la época que le tocó vivir y las circunstancias que vivió como parte inherente de algo, entre comillas, impuesto para él y para muchas otras personas, un hombre libre pensador que no tuvo, digamos, problemas y reparos, con una calidad a la hora de escribir y de adornarlo de tal manera que resultaba para otros, a lo mejor incluso, pues no muy digamos que seguido por el régimen de entonces. Sin embargo, él lo lograba. Es tremendo, ¿eh? Sí, que él tenía esa capacidad y a mí en ciertos modos también me recuerda, como también mencionaba a lo largo de esta entrevista, el tema también de don José Silverio Pérez. Son personas que yo creo que viven una época que es muy compleja y que definir el presente se nos hace también harto difícil, pero es cierto que son personas que contribuyen en su momento. Me decía también don José Silverio que siempre le molestaba que se dijera que La Voz del Valle era la radio franquista, porque él decía que franquismo, y es cierto, se denominaba todo ese periodo político, y todo lo que hubiera en él va a ser sí o sí franquista. Sí. Pero, claro, era como un calificativo que a veces se añadía para desprestigiar algo o para decir, mira qué franquista es aquello y demás, y que eso son cosas que a él no le convencían por todo el esfuerzo. No quedaba otro remedio, estamos hablando de una dictadura, no había otra opción, tenías que estar o no estar. Es decir, si querías salir y participar de actividades con jóvenes, tenías que estar en la OGE, punto. Organizaciones juveniles de España, es decir, y no podías otra cosa, y si querías estar en la vida social tenías que acatarlo, aunque con sus grandes defectos, pero también virtudes. Y igual sucedió con el tema de Esteves en la, digamos que la arquitectura, y bueno, Marrero y mucha gente que está ahí, que lógicamente pues después ha pagado también ese tributo, pero que sería injusto. Estoy de acuerdo contigo el hablar de tantas personas que incluso durante esa etapa de la historia tuvieron sus más y sus menos, porque sobre todo aquellos ligados al habla y a la escritura, a la literatura, porque era muy difícil, había siempre los menos que mandan, pero los más que quieren mandar y no pueden. Así y la verdad que realmente acercarnos a la vida de don Elpidio pues nos aproxima a sus intereses y especialmente sería interesante seguir profundizando, porque como mencionas en su libro se extrae mucho de cómo fue su vida, de sus preocupaciones, de sus intereses, de su vida, pero realmente también se advierte parte de su labor a través de las actas en el ayuntamiento, y especialmente también, como no, en esa labor de la Junta por la reconstrucción de la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, donde él, junto con otras tantas personas, formó parte de esa comitiva, ¿no? Él actuaba como alcalde, pero también tenía esa labor de secretario junto a don Andrés Silverio Pérez, junto a don Vicente Pérez Llanes, don Marcos Tostes Díaz, doña María Rosa Plasencia Pérez y doña Eulalia Hernández. Ellos fueron, digamos, los que actuaron así como vocales, y hubo también grandes personalidades del municipio como don José Silverio, don Eleuterio Garrido, don Ramón Padilla y don Mario Hernández Silverio, ¿no? Entonces, son personas que realmente marcaron una época, marcaron una impronta, y el legado de don Elpidio yo creo que ha quedado muy presente en varios motivos, en varias circunstancias, y realmente recordarlo yo creo que significa también dignificar su figura y, como no, también recordar una parte, un cachito
de la historia reciente del municipio, que como bien señalamos al inicio ya de esta serie que hemos dedicado a don Elpidio, pues la historia democrática, la historia del franquismo y más allá, queda aún pendiente por tratar en el ámbito del municipio de Los Realejos, ¿no? Bueno, y te puedo decir una cosa. Hablando con don Elpidio en su día, y también después posteriormente con don Honorio Hernández, conocido por todos popularmente como don Honorio el del agua, el hombre que llevaba el agua, tenía el conocimiento de las canalizaciones y demás. Y Honorio me dijo a mí la cantidad de dinero que en aquel momento era millones de pesetas, que era una cantidad tremenda, ¿no? Hay otros municipios que obviamente destacaron y surgieron con respecto al tema del turismo, como el Puerto de la Cruz, pues también, fíjense ustedes, las familias y lo que es en sí el poder agrícola, ganadero, industrial, de gran ciudad como es la Villa de la Orotava. Y Los Realejos dedicó mucho esfuerzo en algo que quizás a lo mejor no tenía tanta prensa, no tenía tanto glamour, ¿no? Como era la canalización del agua para llevarlos a barrios y a lugares donde no había, ¿no? Y entonces yo recuerdo como él incluso lo dice, bueno, el otro día lo pusimos, ¿no? Como dice la gran cantidad de dinero que se estaba invirtiendo en Los Realejos para esa canalización. Pues bueno, posteriormente, después hablando con técnico, dice Isidro, esa ingente obra que se hizo y que afortunadamente ya está lógicamente renovada y está también mejorada, grosso modo, en nuestro municipio. Afortunadamente tuvo un inicio, y ese inicio fue en esa etapa de la historia. No sé si solamente le tocó a don Elpidio, si fue también en este caso el anterior alcalde, Fregel, o también incluso posteriormente con José Vicente, ya en la época, bueno, con Santiago, después José Vicente, etapa democrática. Pero lo que sí es cierto es una cosa, que gracias a eso, hoy en día, el municipio de Los Realejos es un municipio que tiene una canalización de agua que está mucho mejor. Como digo, se ha mejorado y se ha invertido mucho dinero en estos últimos años, pero siempre tiene que haber una base, y esa base estuvo aquí. Y miren, para que vean ustedes la importancia y un ejemplo claro de lo que don Elpidio Hernández Toste puede suponer en cuanto a una persona adelantada a su tiempo, miren lo que le digo, ¿no? Escuchen esto que escribió en su día y que dijo: quienes creen en la reencarnación es que piensan que también la vida es reciclable. ¿Cómo te queda el cuerpo? Analízalo, te queda ese saborcillo. Date cuenta, piensan que la vida es reciclable. Claro, reciclar significa volver a vivir, reencarnar, es resucitar. Tiene un trasfondo cristiano tremendo, pero también obviamente tiene un trasfondo humano. El poder sobrevivir está basado en reciclar, en no destruir todo, sino hacer que aquello que te ha servido sirva para otra cosa y no tener que agotar los recursos. Es decir, que estamos hablando de un hombre que tenía muchos pensamientos y que todo ese tipo de pensamientos tarde o temprano, yo por lo menos estoy encantado de citarlos de vez en cuando, cojo el libro y los leo en antena, porque la gente quiero que piense, ¿no? Que para eso es la cabeza, para pensar y darle vuelta a las cosas, ¿no? Incluso, Isidro, hemos hablado en numerosas ocasiones también del tema de dar a conocer a todas estas personas que han estado vinculadas al municipio por su nacimiento, por su labor, por su función. Y yo siempre que puedo también en las aulas incluyo personajes del lugar, Sí. y la labor de don Elpidio, de don José Siberio y de otros tantos que hemos incluido, Sí. que vamos a incluir. Debería siempre, yo sé que cómo son los currículums y sé cómo son, pero el profesor hacer un poquito de esfuerzo y difundirlos, darlos Sí. a conocer, porque si no, no es que se pierdan, pero se olvidan. Y no hay nada peor que olvidar a una persona y olvidar todo lo que ha hecho por su municipio, relegarlos a ese cajón que es tan desgraciado, que es el olvido, ¿no? Y rescatarlo de ahí con el tiempo cuesta mucho. Tú no sabes el placer el placer que me da a mí escuchar a una persona joven, una persona que me viene a la memoria a mí un pensamiento de hace 30 años cuando comenzaba aquí, que tengo ahora 56, y que me pongo a mirar hacia detrás y digo, Dios mío, el otro día se lo estaba comentando con Isidro Cedrés. Estamos haciendo lo mismo que hacíamos en el 91. Estamos creyendo en nuestra gente, y para mí tan importante es ese viejillo que apenas sabía leer y escribir, que iba a buscar su paga con la huella dactilar, porque le dije, usted ponga una cruz aquí, y el hombre se ofendía y decía, no me engañe, que yo tengo mi tino. Yo puede que no sepa firmar,
Y para hacer un rebujato, esto es mi firma, porque esto es mi dedo y esa es mi huella dactilar. Y esto es como mío. Bueno, entonces, tú te das cuenta de lo que estamos hablando, de que la sabiduría muchas veces no está en lo que nos enseñan y en la parte docente. Eso es una parte del todo. La otra parte tenemos que descubrirla nosotros mismos. Y si te toca vivir en una etapa de la historia donde no podías estudiar, tú tenías que ser el profesor tú mismo, autocorregirte, aprender en la vida y siempre con esa nobleza que caracteriza mayoritariamente a nuestra gente. Por eso te digo bueno, que estamos en la misma sintonía, salvando distancias generacionales, tanto contigo como muchos otros colaboradores, porque es que es así, la vida es eso, es hablar de todos y cada uno, seguidor que uno es de Unamuno y de esa intrahistoria. Todos tenemos una historia que contar y aquí se la contamos. La verdad que sí. Quisiera, a mí especialmente de Don Elpidio, lo comenté en el primer capítulo que hemos dedicado a esta serie. Me gustaron esas palabras que refleja en el libro de periodista y también investigador del escritor Esteban Domínguez, Sí. Los realejos por la senda de la historia más reciente, ¿no? Uh-huh. Y él dice, cuando califica, que es para él el municipio, ¿no? Y que es para él ser realejero. Y él dice que es la maternal cuna lugareña que nos acogió primero, nos conformó después y por fin nos hizo realejeros de siempre, mecidos entre barranco y barranco, arrullados entre la mar serena y la cumbre altiva, herederos de leyendas guanches y de enemigos conquistadores, y todo ello para terminar forjando y configurando, a golpes de fragua y yunque en el tiempo, la peculiar forma de ser del hombre realejero y la rica historia de su pueblo. Son palabras que yo creo que definen especialmente su personalidad, su forma de ser y realmente el amor por su municipio, ¿no? Yo creo que no hay nada más bonito que defender tus raíces, ¿no? No olvidarte de dónde vienes, y en este caso este hombre, pues por todos los costados se reflejó como realejero, como persona muy bien formada. Él tenía esa formación, ya hemos dicho, de licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna, como esa labor que desarrolló en el ámbito administrativo, esa labor también de docencia como profesor de gramática en el Colegio San Agustín, y luego también, como no, esa capacidad, pues, con su valía, con sus intereses y con su formación, de intentar ayudar a los demás a través de los artículos, de dejar su impronta, su personalidad, que eso también da mucho de su persona. Y luego también, como hemos escuchado en los audios, Isidro, que has ido proyectando, y como también hablamos con don Juan Antonio Plasencia, de esa llaneza, ¿no?, que tenía esa persona, una persona llana, que no solamente es que estuviera en una posición política alta, que incluso pudo haber llegado a aspirar a más, sino que también era una persona conectada con el pueblo, ¿no? Yo creo que eso pesó mucho en el futuro, en su vida. Pesó mucho el amor a su pueblo para no transgredir quizás esa puerta invisible hacia otros estadios, de hecho incluso dentro de la propia política y dentro de la propia, se puede decir que organización y gobernación del, como decían ellos en esa época, de la isla e incluso de Canarias y demás, ¿no? Pero bueno, hay una elección, ahí uno tiene que elegir y el pueblo tira mucho. Y él decía, como me dijo ese día en la Cascabela cuando me vio, y posteriormente me decía, Isidro, la última vez recuerdo incluso con su mujer, que por cierto me dijo Pedro González que yo no sabía que ella es viva, así que igual este capítulo lo podremos retomar si ella, pues bueno, tiene, pues lógicamente está con, a pesar de su edad, pues tiene esa capacidad, ojalá que sí. Y también ya le digo, invitaremos a mucha gente a seguir hablando del Elpidio. Desde luego aquí no va a quedar la cosa, vamos a seguir con más capítulos cuando se pueda. Pero lo que sí digo es que él me decía, Isidro, me hacía así con el dedo, me decía, Isidro, realejo, 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 y después lo que venga. Eso siempre lo recordaré, siempre con mucho amor y con mucho agrado hacia una persona que yo respetaba mucho, y a pesar de que no lo conocí mucho personalmente, sí, lógicamente, pues bueno, lo traté hasta el punto de saber que le gustaba también la zarzuela. Oye, por cierto, ya que para poner el punto y seguido a lo del Elpidio, que ya lo retomaremos en otra ocasión, para próximas y futuras ediciones, pues vale, hay varias cosas. Tú me apuntabas algo que me pareció muy interesante, ¿no? De la próxima persona. Por supuesto, Isidro, yo creo que hemos tenido una serie que es productiva, que seguimos en esta cuestión, y sobre todo teniendo en cuenta los audios que conservas en esa casa, en Radio Ralejo, y el conocimiento que también tengo yo de esta familia, especialmente con uno de ellos que fue mi profesor, pues yo creo que es de justicia y de recibo dedicar próximas entregas
a la familia Plasencia, ¿no? Sí. Dedicar a toda una institución en el municipio y todos unos referentes en el ámbito especialmente de la música, donde han elevado el nombre del municipio más allá de sus fronteras. Totalmente de acuerdo. Además que tuve el honor de conocerlo, especialmente a don Manuel, el insigne músico, compositor realejero, y también a su hermana, a lo que es en sí María Auxilio, durante muchos años colaborando con nosotros y también con la Asociación Española contra el Cáncer, a Domingo, su marido, y también pues mucha gente que ha estado relacionada, a Domi, su hijo, bueno, mucha gente que está ahí, su hermana y demás. Pero bueno, lo que sí es cierto es que lo que se pretende es destacar a mucha gente. Toca a ella, a esa familia, pero ya les digo, el otro día yo recordé a Arquipo y a Vicente el Chamizo, dos personas, pues, cesteros del horno, ¿no? Que tú dices que el horno tenía, no sé, 40, 50 cesteros en el trozo de calle que hay desde los Palos de Molina hasta llegar arriba a la Castilleja y te caes para detrás. Entonces, toda esa gente merece ser destacada y recordada. Y bueno, afortunadamente, como tú dices, tenemos, y yo personalmente tengo, porque sí tengo que decir que muchas de esas grabaciones son porque yo las grabé en casa y las tengo. En aquel momento quizás no tenía tanta importancia. A lo largo de la historia de esta casa hay luces, pero también hay sombras. Y entonces yo sí que me intenté hacer acopio de esas, digamos que grabaciones, y también, por supuesto, mucha gente que colaboró con un servidor y que sigue colaborando, como es el caso de Cándido López y muchas otras personas que nos dejaron las mismas, ¿no? Pues bueno, tenemos grabaciones de don Manuel Plasencia Pérez, tenemos grabaciones también de María Auxilio y por supuesto tenemos a su hermano, que el otro día lo escuchamos, que está ya convaleciente, pero está mucho mejor, que es Juan Antonio. Por supuesto, sí, tenemos, sobre todo lo que nos interesa es poder trazar su perfil, pero también, como no, contar con la familia. En este caso, pues invitamos especialmente a que colaboren, a que se animen también a poder dejar sus impresiones, su punto de vista cercano, personal, e incluso pues trazar un perfil de la familia e intentar también en esa máxima que estamos de dejar recuerdos, de dejar testimonio de estas familias, de estas personas que han ido formando parte de la identidad del municipio. Muy bien, pues mira, en eso coincidían tanto, pues, no sé, bueno, de Manuel no lo sé porque nunca hablé con eso con respecto a él, pero me imagino que un amante de la música tiene que gustarle, me imagino también yo lo que es en sí, pues la zarzuela. Pero sí me acuerdo perfectamente que María Auxilio y también el Pidio Hernández Tosté eran muy amantes de la zarzuela, y este tema en especial que ella me dijo a mí en su día que le encantaba. Entonces, pues mira, qué mejor que terminar con este tema musical en el día de hoy y dedicárselo a ellos dos, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias, Isidro. Venga, un saludo, amigo, muchas gracias. Saludos, los reyentes. Venga.